En este video vamos a aplicar los conocimientos desarrollados en los videos anteriores para el caso de una binaria visual. Del caso del Sol y la Tierra, que fue resuelto en el ejercicio del video anterior, sabemos que para un par de objetos orbitando ¿verdad?, con un periodo de un año, a una distancia de una unidad astronómica, la suma de sus masas es igual a una masa solar. ¿Verdad? Si volvemos al ejercicio que fue resuelto, note que para el caso de la Tierra, la distancia es una unidad astronómica, el periodo es un año, y la suma de las masas la podemos determinar como una cantidad en términos de masas solares. En este caso es una masa solar. Así que para dos objetos orbitando a una unidad astronómica y que su periodo sea un año, la suma de las masas, M1 más M2, va a ser la masa solar. Y esto nos permite establecer un sistema de unidades en las cuales vamos a medir las masas en masas solares. La distancia entre las dos estrellas, ¿verdad?, sería medida en unidades astronómicas y el periodo en años. Si hacemos esto, la ecuación que relaciona el periodo y la distancia, la podemos escribir de esta manera. R entre una unidad astronómica, esto elevado al cubo, va a ser igual a M1 más M2 dividido entre una masa solar multiplicado por el periodo sobre un año al cuadrado. Bien, esto tome en cuenta eso que acabamos de mencionar. Recuerde usar otras unidades astronómicas, masas solares y años. Si tenemos entonces, o estamos observando desde la Tierra una binaria visual, no medimos directamente la separación entre ellas, la distancia entre ellas, sino medimos la separación angular. Recordemos que cuando miramos hacia el cielo, las medidas las hacemos en ángulos. Así que, en este caso de la binaria visual, vamos a suponer que esta es la separación entre las dos estrellas. Esa separación la hemos llamado R. Y nosotros estamos observando, digamos, desde este punto. Así que podemos trazar la distancia a la binaria. Y realmente lo que medimos desde la Tierra es el ángulo, que voy a marcar aquí, este ángulo Z. Así que como estamos tan lejos, esta distancia es igual a D, que sería la distancia desde nosotros hasta la binaria visual. Y entonces, R va a estar dado por la ecuación Z medido en radianes por D. Pero vamos a enfatizar que este ángulo tiene que ser medido en radianes. Note que debemos conocer la distancia a la binaria y medir el ángulo que corresponde a la separación angular o desplazamiento angular, si usted le quiere llamar así. Si medimos entonces R y D en unidades astronómicas,
medimos R y D en AU, ¿verdad? Unidades astronómicas. Tenemos entonces que esa distancia R en unidades astronómicas va a ser igual a D medida en esa unidad astronómica por el ángulo, medido en radianes. Como vimos en videos anteriores, especialmente cuando hablamos de paralaje, la unidad de radianes es demasiado grande porque Z es extremadamente pequeño. Así que utilizamos, en lugar de radianes, vamos a utilizar segundos de arco. Sería bueno en este momento, si usted no recuerda cómo se hace esto, regresar al video de paralaje para repasar brevemente cómo era que se hacía esto. Utilizando entonces el ángulo en segundos de arco, podemos escribir la expresión siguiente: R en unidades astronómicas va a ser igual a D en unidades astronómicas por Z medido en segundos de arco, y eso lo vamos a multiplicar por 2.06 por 10 a la 5. Si utilizamos parsecs como distancia, entonces la ecuación sería la siguiente: R en unidades astronómicas va a ser igual, usando la definición de parsec, es como determinar la distancia en parsecs y multiplicar entonces por el ángulo en segundos de arco. Y finalmente, si lo que utilizamos es el ángulo de paralaje, entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. Así que en términos del ángulo de paralaje, esa distancia R en unidades astronómicas va a ser igual al ángulo medido en segundos de arco dividido entre el ángulo de paralaje. Así que tenemos estas expresiones para calcular R. Y ese parámetro, entonces, si conocemos también el periodo de las mediciones, pues podemos establecer, ¿verdad?, cuál es la suma de las masas en el sistema.